Bueno, mi gente, bienvenido a otro episodio más de Cinemas Podcast. Yo soy su host, Alejandro Arengo. Hoy vamos a estar hablando de Sundance 2026, del Film Festival que pasó desde enero 22 hasta febrero 1. Este festival va a ser, creo que el último que van a estar haciendo en, creo que era Salt Lake o whatever, no me acuerdo. Vamos a entrar en eso. Ahora, para el año que viene van a estar cambiando a un local nuevo. Es la primera vez que han hecho esto, porque siempre han estado donde siempre han estado. Y este año ha sido un poquito más... Ha habido un poquito más de polémica en cuanto a la selección y la calidad de películas que han salido de ella, pero sin más preámbulo, antes de entrar en todo eso, voy a traer a invitados especiales para hablar de estas películas, así que vamos a empezar con Héctor. Let's get it over with. Vamos a salir de esto. Vamos a salir de esto. Perfecto. Está bien. Ya te da un hint de cómo estaba la calidad de estas películas. Y también tenemos a Brian. Yo por lo menos estoy un poco más emocionado porque me enfoqué en ver documentales y quedé completamente satisfecho con el festival. Yo creo que maybe para el año que viene, no es que yo haya visto documentales, yo creo que vi uno o dos, pero definitivamente la selección de documentales siempre está más enriquecedora y ya tú lo has hecho porque tú ya como 2 años consecutivos que llevas viendo documentales en Sundance y siempre sale básicamente ganando, viendo películas bastante buenas y películas que se quedan como que en la memoria de muchos críticos a la hora de hasta los premios, no que importa, pero por lo menos que se queda en conversación por bastante tiempo past el festival. En verdad que está súper nice eso. Tenemos una lista de bastantes películas. Aquí la estructura va a ser sencilla. Voy a empezar a hablar de las películas, vamos a hacer en orden alfabético. Y la persona que la vio, porque como todos nosotros tuvimos cobertura bastante variada y vimos cosas bastante diferentes, vamos a estar hablando de las películas que nos interesaron o las películas que logramos ver en el festival. Vamos a empezar con American Doctor. Si no me equivoco, Brian la vio. Cuéntame. Correcto. American Doctor es un documental que es sobre lo que está ocurriendo en Gaza y específicamente se sitúa en seguir a estos 3 doctores estadounidenses que viajan como voluntarios para ayudar en los hospitales en donde sea que hagan falta, aún reconociendo los riesgos que esto supone para sus vidas. Es un documental, ¿verdad?, comparable con lo que fue No Other Land en su momento. Es de este tipo de documental que te deja molesto, que te deja cuestionando cómo el sistema mismo, cómo en el escenario internacional se permite que estén ocurriendo barbaridades como lo que está ocurriendo en Gaza. Y este documental, al enfocarse en estos médicos, le da una perspectiva más urgente al documental y a la problemática, sobre todo porque se centra en el hecho de que muchas de las personas que están muriendo ahora mismo en Palestina son niños. Y entonces esos son los mismos niños que vemos en el documental siendo tratados muchas veces por estos médicos y viendo cómo estos médicos se les ponen un sinnúmero de obstáculos para el labor que realizan. Así que para mí, de los documentales que vi en Sundance este año, me parece que este fue mi favorito y ciertamente el que tiene un mensaje más urgente y más contundente. Me parece interesante porque aquí leyendo la sinopsis se está hablando de que son 3 doctores, uno que es palestino, otro que es judío y otro es Zoroastrian, which I don't know qué significa eso, de dónde proviene, pero es interesante porque son de diferentes perspectivas que están todos entrando en Gaza. Cuando está pasando a este documental, ¿en qué año es? ¿Como 2023, 2024? ¿Es reciente? No, es muy reciente. De hecho, algunas de las escenas más importantes del documental ocurren en el 2025. O sea que la postproducción de esto fue reciente, muy reciente. Vamos entonces con la próxima, que tiene un nombre similar, pero no. Tenemos American Pachuco, que también Brian la vio. Cuéntanos de American Correcto. Pachuco. American Pachuco fue el documental que se llevó el premio de la audiencia en su categoría y puedo entenderlo. Es un documental que se centra en Luis Valdés, que es muy reconocido por sus aportaciones al teatro. Es una figura latinoamericana que se ha destacado en el teatro en los Estados Unidos y en el cine, siendo uno de los creadores, si no me equivoco, fue el director de La Bamba, ese clásico de los 80.
Y nada, es el típico documental que cuenta la biografía de quién es Luis Valdés, cuáles han sido sus aportaciones a la comunidad, cuáles han sido sus éxitos y fracasos en el teatro, en el cine, en las artes. Es un documental bastante convencional y más allá de resaltar la figura de Luis Valdés, pues no me quedo con mucho más de este trabajo, más allá de dar a conocer su obra y está bien organizado en cuanto al contenido que presenta. Pero sí, más allá de contar lo que ocurrió con la vida de Luis Valdés y sus aportaciones, pues no ofrece mucho más allá del documental. ¿Por qué entonces crees que se llevó el premio de mejor película para la audiencia? Claro, a mí me hace mucho sentido porque las audiencias conectan con estos proyectos que son fáciles de seguir, tienen una secuencia muy lineal, es un documental que no requiere darle mucho pensamiento. Tú quedas satisfecho con conocer la obra de Luis Valdés. Y sí, lo que me llevo del proyecto es eso. Ok. Viendo ya que el director que es David Alvarado, también hizo otro documental que se llama Bill Nye Science Guy. I think, y fue 2017, so I believe it might have been one of those documentaries que era un poquito más de la retrospectiva de él en aquel momento específicamente. So, yo creo que también en parte es por eso. Y se escucha como un tipo de documental que puede terminar en un tipo de HBO o un PBS Definitivo. o algo así, especialmente si estás diciendo que tiene como que bastante llevadero en cuestión de que, asume cuando dice llevadero es porque it's a lot of archival footage y muchos talking heads. Eso mismo, exacto. Y más o menos te va contando, sí, que no, como que no tiene una estructura atípica o que no está jugando tanto con el medio, como pudiera quizás jugar con ella. Okay. Exacto, es convencional. Ok, entonces vamos con la próxima. La próxima aquí es Anti-Heroin, que Héctor la vio. Cuéntame, Héctor, ¿qué pensaste de Anti-Heroin? O sea, usualmente Sundance siempre dedica su espacio a documentales o piezas sobre artistas o épocas en música, como creo que fue en 2022, 2023, tenía Mimi in the Bathroom, 2021 pues tenían Summer of Soul, siempre tienen ese tipo de películas siempre en su slate. Es como South by Southwest. Pero claro, como South by Southwest pues tiene su Music Festival también, pues tienen más proyectos en base de eso, pero pues Sundance tiene 2 o 3 y Anti-Heroin no es para nada de los mejores documentales que yo vi en Sundance, pero el tópico me interesa porque trata sobre Courtney Love, que pues Courtney Love es problemática, pero a la misma vez es bien influential, a la misma vez pues queen del grunge para algunos, de las mejores bandas de grunge que sacaron en los 90, Hole, también con lo de Kurt Cobain, todo el mundo sabe quién es. Y es básicamente explorando su vida de principio a fin, más o menos reflexionando cómo ella era antes a lo que ahora es más wise, ahora es como que, taking back de muchas decisiones que ella hizo en el pasado, que algunas pues buenas, otras pues malas y otras eran como que for the revolution of it all. Y no sé, lo encuentro interesante, pero yo pienso que el approach que hacen es como medio formulaic, el step by step process, no es tan adventurous como un Summer of Soul, que no solamente explora ese evento, pero el impacto de ese evento. Y pues, con Anti-Heroin exploran mucho a Courtney Love, pero no le dedican mucho tiempo, pues, el cultural aspect de Courtney Love o de Hole o de todo lo que ella ha hecho y cómo influenció, pues, a las bandas de hoy en día, los artistas de hoy en día que le encantan esos records. Y no sé, siempre me encantan, por lo menos darle un reojo a este tipo de proyecto porque yo soy un rock enthusiast y cuestión en música en general, yo siempre estoy escuchando records y tengo colecciones de viniles por ahí y siempre le voy a dedicar un tiempo a estos tipos de documentales. Esto no es el mejor, pero por lo menos me atrayó, no es como pues otras películas que vi en Sundance que me dejaron sin ningún pensamiento, pero more on that later. So,
el hecho que It Holds It Back tiene que ver mucho por quizás no expandir tanto en, como tú mencionaste, el cultural footprint que tuvo ella, pero como pieza que es como tipo profile, ¿do you think que funciona o tú crees que no tiene información que ya tú no sabías de antemano? I mean, o sea, la cosa es que Courtney Love es bien open, siempre ha sido bien open y últimamente like, ella ha salido más hacia radio interviews, está haciendo magazines, le han hecho muchos profiles. So ya a este punto ya tú sabes que ella ha madurado bastante, que ella es otro tipo de persona, no es la muchacha problemática, o por lo menos entre comillas problemática ante los ojos de las noticias y eso. Que la gente conocía en los 90 o en los early 2000s. O sea, ya no es en quote unquote la loca, ahora es like, más wise, ahora es más sabia, ahora es más más thoughtful y un poco más reflective. So, si ya tú has visto o más o menos has tenido un following de Courtney Love de aquí, de allá hasta acá, pues más o menos, no es que sabes todo lo que ella dice, pero aquí pues she opens up, pero like por lo menos ya más o menos tú tienes una idea de a dónde se va y where it's headed. Y el problema del documental es que pues no indaga en lo que ya ella ha indagado, pero no te va a hacer de una manera que sea tan experimental o por lo menos tan, no sé, pienso que es muy basic el approach. Es muy back and forth, muchos interviews, no hay tanto play con el footage. No sé, no es como Moonage Daydream o algo así, o los otros documentales, o el mismo Meet Me in the Bathroom, que a mí no me gustó por lo mismo, porque explora una época específica de la música de rock en los early 2000s y late 90s, cuando estaba subiendo los Strokes o LCD Sound System y los Ya Ya Yeahs, pero ahí no exploraba pues el cultural impact de todo, o sea, por lo menos a un aspecto pues like I don't know, o sea, que en verdad indaguen, le llega el interés a otra gente que no conoce sobre esas bandas. Yo creo que lo mismo pasa con Anti-Heroin, que lo que está interesado en Courtney Love, pues pueden sacarle un poquito más como yo, pero la gente que no o no sabe de ella, pues como que se van a quedar como que whatever. O sea, como que it's fine. Ok, fair. Vamos entonces con la próxima. Se llama Barbara Forever. Brian, cuéntame de Barbara Forever. Barbara Forever es otro documental también que se centra en la vida de Barbara Hammer. Ella era una cineasta importante en la escena, pues era esta cineasta lesbiana que es un tema muy importante en su obra y también se destacó por el cine experimental que realizaba, ¿verdad? No es una directora que hacía proyectos comerciales, sino que todos sus trabajos eran de corte experimental y terminaron siendo exhibidos en museos en los Estados Unidos y se convirtió en una figura importante. Este documental a mí me gusta muchísimo por cómo ellos logran recopilar toda su obra, todo el archivo que ella tiene y logran crear algo que la representa a ella. Ahorita hablábamos de cómo American Pachuco tenía un acercamiento convencional para contar la historia de Luis Valdés. Pues en este caso, en Barbara Forever, lo que lo hizo uno de mis documentales favoritos del festival este año es que coge toda esa obra de la cineasta y preservando ese mismo estilo experimental que vemos en su obra, el documental también juega con, con el estilo, con las imágenes, vemos la influencia del cine de Barbara, de ese cine de corte experimental, lo podemos ver en este documental también, y yo creo que eso es algo que hay que apreciar, porque ellos simplemente pudieron haber decidido contar esta historia de forma convencional y el objetivo iba a ser el mismo. Pero en cambio, ellos crearon algo aún más especial por la forma en que editaron este proyecto. Si no me equivoco, se llevó el reconocimiento de edición en el festival y me hizo completamente sentido por eso mismo que planteo, por la forma en que ellos logran recopilar el archivo de ella y lo presentan y lo articulan de una forma tan clara y que te lleva a apreciar sus aportaciones al cine en general.
So esta, a diferencia de la otra, tiene una forma de contar su narrativa y contar la vida de esta mujer que es más contundente con la misma estética que ella proyectaba a través de su carrera. Entonces, Correcto, exacto. Y eso lo vemos en los cortes, lo vemos en la música, lo vemos en todas las decisiones estéticas que vemos en el documental. me parece interesante, especialmente de ella, que realmente nunca supe del trabajo de ella. Obviamente, para ser una directora que es más avant-garde, pues técnicamente, I'm like a film school kid, so lo único que conozco es Brakhage, más nada. So, qué bueno como que aprender un poquito más de ella, indagar un poquito más de ella, hace más interesante. Y lo puedo entender Yeah. porque, como planteaba, ella no hacía cine comercial, eran trabajos mucho más experimentales que rara vez tuvieron la oportunidad de exhibirse en festivales. Irónicamente, en el festival, en el documental, se presenta el documental de Sundance como uno de esos primeros espacios donde ella se dio a conocer como cineasta. Así que me parece súper lindo que hayan podido presentar el documental en un festival que en su momento significó tanto para la carrera de esta cineasta. Tengo una mini pregunta. Brian, yo no sé si tú llegaste a verlo, pero espera para ver si era un poco de comparación. ¿Tú llegaste a ver el documental de Riefenstahl que salió el año pasado? El documental de Leni Riefenstahl. No me suena, me parece que no creo. Es que es un documental de una German filmmaker que no es que, bueno, es más o menos reconocida, pero not that much. Y este documental le dio un poquito más de auge hacia su work. Pero tengan en cuenta, su work es problemático con cojones, porque ella hacía películas o sea, que eran nazi propaganda. Y pues hicieron el documental, like, profiling her y, like, cómo ella era de una manera very influential, porque en cuestión era a very good director, pero claro, pues su aim y vision pues era pues horrible, Propaganda. porque pues era nazi propaganda. Pero no sé, like, no sé, cuando estaba hablando de eso, pues pensé en ese mismo documental que tiene más o menos ese approach. Que maybe te guste, en verdad. Like, yo lo encontré bien interesante. No, definitivamente me toca hacer la asignación y verlo, no lo había escuchado. Pero sí, lo que me llevó de este documental es que Barbara, a diferencia de lo que planteabas ahora, que en este otro documental la obra de la cineasta era un tanto controversial, en el caso de Barbara también lo era, sobre todo por la temática lésbica que se exploraba en sus películas. Interesante. Pues entonces vamos con la próxima, que viene siendo Bedford Park. Ok, yo voy a describir esta movie. Let's paint a picture. Vamos a mental picture. Cuando tú piensas en película de Sundance, Alejandro, Brian, ¿en qué ustedes piensan, verdad? Tú piensas en esa musiquita de piano y esa musiquita suave, ese drama que hay dentro de ese drama, pues hay dos strangers, y esos dos strangers pues como que se pelean y después como que tú eres medio cabrón, que tú eres un de estos, y tienen todos unos sus dilemas y sus pasados. A una le acaba de pasar algo, pero el otro lleva struggling con algo very deep. ¿Y qué pasa? Se enamoran, ¿verdad? Yeah, they fall in love, y después de esto, y como que, coño, como que en verdad, like, te estoy cogiendo un cariño, pero tú eres un cabrón, y de esto. Y pues Bedford Park es eso. Y la cosa es que los dos actores principales, Moon-shi y Song Suk-koo, son buenos. Like, they're very good. Like, hacen buenas performances, tienen buena química. Lamentablemente, el diálogo es bien boring. Like, no indagan a nada. Like, se siente tan Sundance-y. Like, se siente tan artificial y tan movie, que yo no puedo cogerle, like, cariño a estos personajes, porque like, it's too fake. Es demasiado feca, like, yo no, y pasa mucho en Sundance, like, te lo juro, yo vi como 5 o 6 películas que, like, no eran de ese mismo de esto, pero era el mismo tono, el mismo approach, like, con un poquito de sense of wit, pero, like, siempre en lo ficticio, y
por más que traten de siempre tap a la realidad y a ese caring entre los personajes, nunca lo compré. Y es por el diálogo, porque si fuese por los actores, like, it would work, pero, mano, las líneas que le dan, pues, lamentablemente son bien boring y uninspiring. Y el approach, pues, el mismo approach es bien limitado, it's siempre esos tipos de películas de Sundance siempre son hechas de la misma manera y el blocking, el framing de toda esa historia, así en cada año siempre hay un tipo de película así, y este año habían como 2 o 3 y yo como que mano, está bien, y por lo menos hablo de esta porque esta es la más pasable, porque por lo menos tiene un dúo bueno, las otras no. Ok. Todos están peores. Yeah. Sí. Ok. Esta película entiendo yo que ganó el Special Jury Award for Debut Feature. So, claramente Yeah, al jury le gustó. Al jury le gustó. Okay. I mean, está interesante. Estoy leyendo un poquito del trasfondo de la directora. Esta, obviamente, súper prima de Debut Feature. Ella estudió en NYU. Lleva trabajando un poquito for a little bit. Yo no sabía mucho de esta película hasta que ganó. Creo que esta fue basada en un corto, si no me equivoco. Creo que no me acuerdo si fue esta o fue otra. Tends to be the case in most cases, como que muchas de estas películas que son debut features parten de algún cortometraje que fue relatively successful y que salió después el feature a raíz de eso. Especialmente cuando van a Sundance, pues ya es como que a little cheat code cuando quieres entrar con tu feature. Si tu corto entró hizo bastante bien, as long as you don't screw it up, tiene odds que también entres con tu feature. A ver, tienes que entrar tú. Sí, ¿verdad? You know, hoping and dreaming. Let's see. Caen hoja blanca. Sure, in the next 10 the years. Movie. Maybe. Vamos a ver. Yeah, no. The movie, the feature. Next year. Next year, sure. Así. Because money falls on trees. Anyways, bueno, pues caen billetes de mí. Caen billetes de 100. Caen billetes. Billetes blancos. Mira, vamos con la próxima. La próxima que está aquí es un documental que se llama Closure. Tuve el chance de verla. Y esta fue una de las películas que compré a lo último, que yo compré los boletos de la selección que estaba en línea. Y esta estaba en competencia y no me había dado cuenta porque estaba dirigida por Michael Marsack, whatever. I don't know, I remember. I just know que I love una película que él hizo hace unos años atrás que se llama All These Sleepless Nights. Porque es bien millennial / Gen Z Terrence Malick energy, y a mí sí me encantó esa película. So, al saber que él hizo otro documental más, pues me intrigó ver su estética, su approach en esta película. Esta película se trata de este hombre que está tratando de descubrir el misterio del disappearance de su hijo, que creo que tiene 17, 18 años, que de la nada él descubre que su hijo se desaparece de su casa. Y en el CCTV footage lo ve que está standing on a bridge for 20 minutes. La cámara moves around porque es una de esas cámaras que todo el tiempo se está moviendo. Una vez la cámara regresa a la posición inicial, el hijo no está. Se presume que he either died o literalmente se desapareció. Entonces toda la película es este hombre yendo al mismo río every so often para tratar de buscar el cuerpo de su hijo porque él está dead center en que ese hijo de él se murió. And the movie, as the title suggests, deals with closure, deals with cómo alguien logra soltar ese dolor y esa agonía de haber perdido a un ser querido. Lo que hace al director tan interesante a la hora de hacer sus documentales, que lo hace bien atípico. Se sienten más como películas narrativas, como películas ficción, de las formas que están fotografiadas, la forma que están editadas y ejecutadas, de lo que se siente como que un standardized documentary en la cual tienes tus talking heads, tienes tus voice overs y qué sé yo. Él se va más con el approach naturalista y tratar de construir una historia basada en las circunstancias en que están. A diferencia de All These Sleepless Nights, que literalmente se siente como que like a sort of coming of age story, esta se siente como este thriller dramón que está sucediendo, pero también hay sus momentos donde it almost breaks the fourth wall y el sujeto, que es el padre, en estos momentos
solitarios cuando él está, ¿verdad? Un pequeño fuego que él montó después de él estar todo el día buscando en el río sin conseguir a nadie, a su hijo ni nada. Pues en ese momento que está solo reflexionando, él habla con el director. Que me encantó eso porque, de nuevo, rompe, quizás mucha gente quizás no le encante porque quizás rompe con esa ilusión de que tú estás percibiendo algo que se siente más fictionalized within la estructura real de lo que está sucediendo, pero lo aprecié mucho porque eran bien humanos, eran como que reflexiones del padre, del darse cuenta de que, you know, am I going to do this for the rest of my life? ¿Qué tú piensas? Como que tú me estás grabando y como que he wants to be an outside observer, pero también como que él se adentra porque it's esta cuestión de la empatía, de darse cuenta de que, you know, tú no quieres que esta persona que you are fotografiando, está haciendo un profile, está haciendo una película alrededor de ella, que tampoco se vayan a la deriva, porque tú obviamente te vas a empezar a encariñar, no encariñar, pero empiezas a tener, de nuevo, empatía con esta persona y el struggle que le está pasando. Está bien lograda, bien ejecutada, me sorprendió un montón. Y es fascinante y realmente, de nuevo, tengo que recalcar lo que es la fotografía y lo que es la edición. Yo estaba viendo esto con Fabiola, porque yo le dije como que, escuché de esta película, que, you know, it was sort of like a true crime documentary, se la vendí de esa manera, que she likes those, en Netflix hay 1 millón. Pero entonces como que la empezó a ver y entonces como aquí a los 15 minutos yo estoy diciendo, no, this is the guy, es el padre. We're seeing him struggle en el río por la segunda vez, whatever. Y a mí dice, wait, esto no es una recreación, they're not recreating the scene. Es como que no, this is like you're seeing the guy. Es como que, diablo, yo me comí el cuento. I thought this was like fake. O sea, en el sentido de que they were just recreating the whole what will happen before, antes de llegar a donde el tipo, because we haven't gotten to him yet. Es como que no, this is what you're going to see for the rest of the movie. Esto es realmente him going through these motions. Y la forma que está contada se siente de esa manera on purpose. Y realmente se siente más immersive as a result. Y es fascinante realmente. Y me gusta que realmente la película no te toma de la mano y te da mucho contexto, ni mucho trasfondo de lo que está pasando. Y you kind of just te adentras rápido en el mundo y básicamente las circunstancias que está esta familia completa tratando de lidiar con estas repercusiones y estas cosas que pasaron con el aftermath de su hijo haberse either desaparecido o muerto. Y es fuerte porque son cosas que te hacen cuestionar, como que obviamente pues we haven't lost a kid, nosotros 3, so we don't know como que ese tipo de sentimiento y esta cosa de que si tú paras de buscar a tu hijo perdido, o tu hija perdida, o tu familiar, are you betraying them? Are you betraying yourself? Porque nos diste como que el todo esta persona que tú no sabes si vas a encontrar, como que esa incógnita que está siempre sucediendo en la mente del padre específicamente, como que te hace cuestionarte a ti, la cuestión de tu moral, tu ética, el aspecto humanista que hay sobre eso. So that's why I found it super fascinating y de verdad que me sorprendió mucho. Vamos con la otra, que sería Everybody to Kenmore Street, que entiendo que Brian y esto la vieron, así que Brian. Para dar un poco de contexto, este documental se centra en una pequeña comunidad en Escocia donde hay una gran diversidad cultural. Y una mañana las autoridades migratorias de ese país deciden arrestar a 2 hombres y antes de que se pudiese producir esa detención, toda la comunidad estaba rodeando esa van con los arrestados, con las autoridades que estaban allí presentes y comienzan a unirse personas a lo largo de todo ese día, formando de forma espontánea una protesta. Y me parece que este documental es un ejemplo bien particular de cómo las luchas funcionan y en este caso hubo un resultado positivo porque vemos cómo la comunidad se sienta a negociar y cómo logran llegar a unos acuerdos y cumplir con ellos. Entonces, en vez de ocasionar una debacle, sí se pudo impedir el arresto de estos inmigrantes y a la misma vez se pudo impedir cualquier otra debacle que hubiese ocurrido en esta protesta. Ya, como dijo Brian en el inicio, Sundance, pues el enfoque the last couple of years ha sido en brindar excelentes documentales, no solamente, o sea, que son like buenísimos e impactantes, pero son like for the moment, like son for the right moment. Estaba hace unos
creo que fue hace unos años, o el año pasado, porque sacaron dos, fue 2000 Meters to Andrivka, estaba ahí, han tenido documentales de Palestina, han tenido documentales de Ucrania, o sea, siempre han sido documentales que son like for the moment, like son like rápido, like son para los problemas que están surgiendo hoy en día, y pues Everybody to Kenmore Street es otro, tiene que ver con inmigración, y es como un testament a ese call to action de una comunidad hacia pues los los agents de inmigración. O sea, en este caso en Estados Unidos pues está ICE, que está pues like tormenting todas las ciudades con todo lo que está pasando en Minneapolis. Pues bueno, es un documental like very impactful y like very for the now, y like el approach que están haciendo very like on your face, like yo encontré bastante unsubtle, pero like to the point de que like quieren que like tú sigas like es like ese impact, like quiere que esté ahí con eso, like que sepa que esto es lo que está pasando like right now, y que va a seguir pasando si pues like no hacemos estos collective call to actions. Y me gustó también que juega un poco con la gente que no está en la movie. Hay gente que no, like, no me acuerdo cómo fue, like, que no están con los NDAs, y después tenían pues actores famosos like covering them, y like eso estuvo fun, fue bien cheeky eso, porque tienes pues a Kate Dickie, tienes a Emma Thompson pues ahí pues hangueando, pero like eso estuvo cool, pero es parte del charm, y se pusieron creativos en un documental que no necesitaba, pero pues like le añado un poquito más de like un memorable factor, además de like el important topic que está covering. Y pues de las películas que vi en Sundance, pues esta fue de las muchas que like, de las pocas. Y chacho, dije muchas y eso chacho, se me pasó. Pero de las pocas que en verdad like, me impactaron bastante. So, en verdad, like, great job. Y de nuevo, like, el problema de Sundance nunca ha sido los documentales. Like, en ninguna de las secciones, ambos las internacionales y el US Dramatic Competition, like, esos dos son los más fuertes que ha tenido en los últimos años, y esto es un buen ejemplo de. Estoy leyendo aquí, está interesante, y me gusta lo que tú dices de la cuestión del sense of urgency, porque siempre pasa que todos los años, por el mundo en que estamos viviendo y que todo se está repitiendo alrededor del mundo también, que han lentamente salido estos documentales con un sense, como tú dices, de urgency, Yeah. ante lo que está pasando currently en el momento, y como you can draw a lot of parallels even from across the world, como que están pasando las mismas circunstancias. Y estoy leyendo que esto pasó en 2021, which is insane, ¿no entiendes? Porque ahora mismo está pasando exactamente eso mismo acá, Yeah. en 2026. So it's kind of crazy. Porque por lo que me gusta es que salen, like, madre mía, es que por lo que me gusta es que salen, like, literalmente, like, en el momento perfecto, like, ahora que está, like, explotando bien fuerte todo esto, y pues sale esta movie que del pasado, que resumen, like, cosas que se pueden hacer now para, like, tackle that. Y pues, no sé, like, está curioso, está cool. Hey, if you don't know your history, you're doomed to repeat it, am I right? Sí, pa. Sí, pa. Vamos con la próxima. La próxima se llama Hot Water. Esa tuve el chance de yo verla. Dirigida por Ramsey Bashour. Es su debut también. La escogí plenamente porque era un road trip movie. Se trata de esta madre y este hijo, en la cual este hijo es como medio caótico, está por graduarse, pero está teniendo circunstancias y qué sé yo. Y entonces lo botan de la escuela, pero él está dispuesto a terminar sus clases en otra escuela porque necesita graduarse. So, el padre, porque la madre y la padre están divorciados, el padre le dice, pues mira, tráemelo acá en basically the other side of the United States. Estoy por California, if I'm not mistaken. Vente para acá y qué sé yo. Entonces, pues, they go on a cross-country road trip para llegar a donde él. Entonces, pues en eso, typical road trip movie things happen. Los clichés coming of age, el autodescubrirse, el landscape de la americana se ve presente, todas esas cosas están ahí, ever present. Y sale Del Dickey, you know,
randomly en la película. El contexto es porque I believe que one of the people that worked on this trabajaron una película que salió con Dale Dickey hace un año atrás. I kind of forgot. Si fue one of the producers. I know I did this research and I totally ahora mismo se fue. Pero como que hay un poquito de conexión con ella porque son como un colectivo de como 2 o 3 cineastas que todos trabajan entre ellos. Uno de ellos hizo A Love Song, que fue la de Dale Dickey que se hace par de años. Y o sea, hay como que está el connective tissue con eso. Eso está kind of cool, como que ver el cambio de ella salir random en la película was kind of neat. En el overall de la película, siento que, como Héctor mencionó ahorita, it felt like a very Sundance movie. Se sintió que estaba cogiendo los mismos tropos que tú llegas a ver hasta de los mismos road trip movies que tú ves out of Sundance y básicamente emulándolo. Y a diferencia de, por ejemplo, Omaha, que a mí me gustó un poquito más, porque tenía un sense of urgency que tenía sentido y también un sense of como que dramatical importance que por lo menos está un poquito mejor marcado. Never felt the sense of urgency. Siento algo que, ¿verdad? From like a script standpoint y también como from a plot standpoint que tienes que tener es como que if you're going to have estas circunstancias bien únicas como un road trip movie, I feel like you need to justify them. Tienes que tener algún tipo de ticking time bomb o tienes que tener algún tipo, again, of urgency del por qué estos personajes tienen que montarse un carro. Y creo que unless I was, sleep deprived y nunca me percaté, they never gave you a good reason of why they should even go on a road trip. No estaba mal económicamente, claramente podían montarse un avión, yara, pero I digress. Pero because of this, toda la película it feels floaty, it feels aimless, it feels like we're going through the motions sin realmente descubrir nada interesante out of these characters. Y las pocas cosas que introducen en la película, como que el elemento de que él fielmente quiere ser un deportista y he just loves el deporte y nada más, y como que he's not como que grasping las repercusiones de que lo hayan botado de la escuela y todo eso. Y tenemos también la madre que tiene unos ciertos anger issues que también el hijo tiene hasta cierto punto, y también que la mamá tiene un cierto language barrier y sort of disconnect con su hijo porque claramente they don't spend a lot of time together. Ella también misses her home y toda la cuestión. Todos esos elementos están ahí puestos pero nunca están explorados. They're just there para poner pieditas en el camino para los personajes, so they have to overcome something at the end. Pero it just all feels fake, artificial. No se siente nada como con esto ni impactante ante todo lo que está pasando. And como resultado se siente vacía la película, se siente vacía completamente. And I literally just bought it por el hecho de que, it's a road trip movie. I made a road trip movie. I want to see cómo tú puedes explorar este género más allá, especialmente hoy día. And sentí que no me llevé nada interesante ante ella. And it tried to be quirky a veces y tampoco estaba funcionando eso. So, I don't know. I think performance-wise, el que hace de la madre, I think she did a pretty good job. Creo que Lubna Azabal, I think she did a good job. Like, she was pretty good. She was pretty solid en el character limitado que le otorgaron a ella. Pero es una película que realmente no me encantó tanto. I scored it very, very low in Letterboxd. Yo lo vi. Yo vi tu score y ahí mismo cancelé el ticket. Sí, no. Yo dije pichadera, like, de verdad, like, no, whatever. Pero tu road trip movie quedó mejor. Whoops. Thank you. Tu road trip movie quedó mucho mejor. No me tocó tanto. Vamos con la próxima entonces, que this will be an interesting one. Josephine. Josephine está dirigida por Beth de Araújo. Esta película creo que es su sophomore feature, si mal no recuerdo. Esta película no fue de las que yo compré al principio, esta la compré después y solamente fue porque había mucho hype en Twitter de muchos críticos que vieron el primer screening and they were halagando mucho la película. Y yo a una whim la compré por eso mismo, que yo estaba viendo como que los reactions de la gente a ver qué otra película podía comprar para tener una cobertura un poquito más amplia, whatever. Inicialmente no la compré porque tenía Channing Tatum y yo decía, Channing Tatum se siente como que un stunt casting para poder justificar la película, which I get it, you gotta get your movie made, so si tú puedes ser alguien como Channing Tatum para que sea como productor y también como actor en la película, that's a good way to greenlight your movie. So yo entiendo el porqué, pero I wasn't like too keen on it as a result. Pero decidí on a whim también comprar el boleto. Y nada, la película se trata simplemente de esta niña de 8 años que está jogging con su padre, que es Channing Tatum, en el Golden Gate Park, si no me equivoco, San Francisco. De pronto ellos se
se separan porque pues, la nena empezó a coger y se perdió en el parque. And she witnesses something horrible, like horrible. Entonces, la película se trata basically lidiando con las repercusiones de ese evento que ella observó. Y creo que la forma que ejecutaron esto fue bastante brillante porque de verdad que pensaron en todo lo que podía pasar como resultado de un tipo de experiencia tan horripilante como esa, especialmente todo dado desde la perspectiva de una niña de 8 años que realmente fue forzada a crecer y madurar inmediatamente después de algo tan atroz como eso. Los performances de both Channing Tatum y la actriz y Gemma Chan en verdad partieron. La nena que se llama Mason Reeves, creo que es su primera película, pero es su segunda película. She did an amazing job as well. She sold me como esta nena de 8 años, que es bien sensitiva a todo lo que está pasándole. She knows how to bounce back and forth con estos actorazos también. Hizo un buen trabajo. Con Channing Tatum me sorprendió mucho, no porque no puede darlo, porque yo sé que él puede darlo cuando se aventura a hacerlo, pero fue bastante tender, fue bastante nuanced. Sí, es un momento que quizás tienden casi hasta lo melodramático, pero I think que para este tipo de películas se presta para que funcione. Por lo menos es más efectivo que quizás en otras circunstancias donde tú aplicarías ese género ante esto. Pero creo que toca el subject matter con bastante amplitud. Como que tocamos todos los gamas de cómo tocar este tema, desde lo más brusco a lo más empático, a lo más psicológico, a lo más físico y todo lo que está in between. Es como que bastante layered, bastante dinámico como resultado. No sé, como que me gustó mucho también cómo toca la cuestión del trauma, específicamente con el aftermath de lo que pasa. La niña empieza a ver a alguien relacionado a ese evento constantemente y it could have been played off for either laughs o como algo cheesy, pero sentí que basado en el performance que da la persona que está ahí con ella, añade un layer que me sorprendió y me gustó bastante. Eran muchas decisiones creativas que la directora estaba haciendo que resultaron bastante efectivas en mí, porque she went above and beyond. Como que siento que con el subject matter y premisa alone era bastante para sell you on this, pero creo que she did more than she could have needed to do, solamente porque quería como que hacer algo bastante well-rounded ante tocar este tipo de trauma y cómo tocar el trauma. Entiendo también que esto viene de algo más personal de ella. No sé si es que específicamente le pasó esto mismo, pero le pasó algo bastante similar. So, tener que sacar y regurgitate todo ese trauma y exprimirlo en la película como que también es bastante fuerte. De últimas cosas que tengo aquí, porque tengo bastante nota, me gusta porque la niña cambia mucho dependiendo de las circunstancias que están pasando y como que ella maquinando lo que está pasando en su cabeza, porque los padres como que no hacen el mejor trabajo de explicarle lo que está pasando, porque es complicado, ella tiene 8 años, se complica ese elemento. Eso me gusta que ella... Tú ves la nena como que imaginando y tratando de internalizar todo lo que sus padres están diciendo versus también todo lo que ella está internalizando de lo que percibió, lo horrible que era, lo no tan horrible que era, si eso es algo normal, si eso no es algo normal, cómo tú respondes a estos traumas. Sentí que eso estaba súper bien. Otras decisiones creativas es que there's an interesting one que hace más en el tercer acto, que pensé que era una decisión excelente, específicamente dado a lo que la película was building up to. Creo que lo ejecutaron súper bien. So there's a lot of really good decisions que me hacen ver por qué esta película como que se llevó, que fueron 2 awards para colmo en Sundance. Y creo que es una película que sí, a menos que este año esté bien montado, que probablemente lo sé, porque este año le falta un montón de buenas películas que salgan, es una película que yo creo que se va a mantener un poquito más en la conversación por la temática, los performances y creo que la forma que estuvieron ejecutadas estas cosas. Entiendo que también Héctor la vio. Héctor, ¿qué pensaste de Joseph? Desde el principio creo que está bien interesante que they tackle este tipo de tópico a través de los ojos del perspective de un papá y una niña, específicamente una niña viendo este tipo de eventos, porque estaba hablando esto con Ángel y I don't recall una movie que haya hecho esto, o por lo menos si lo hay, en verdad no me acuerdo pero por lo menos que sea así de tan upfront about it y que sea like in a way graphic también, que like te ponen en ese mismo like moment, ese tragic moment, pues like no he visto algo así. So en verdad hay que darle props por
la manera que quiere hacer este approach, porque nunca lo he visto, por lo menos, a este aspecto. I agree contigo, los performances están buenos hasta cierto punto. Channing Tatum, yo siempre he dicho que es como... Él tiene el físico y el look de un actor medio old school, medio para la época de James Stewart, medio James Dean, de eso sí, pero nunca ha tenido esa oportunidad de tener esos tipos de roles tan a menudo, dramáticos. Siempre los ponen cómicos, siempre en ese tipo de rol, bien goofy, bien whatever, bien throughout movies, pero nunca, cuando él siempre sale en dramas, siempre él es el standout de ese tipo de movies, como en la movie era Foxcatcher, si no me equivoco el nombre que Foxcatcher, que él es uno de los standouts de esa movie, y desde ahí él ha demostrado que él la tiene en cuestión de acting, nunca ha tenido ese tipo de role, y qué bueno que le dieron pues este tipo de role en esta movie porque he stands out bastante. Gemma Chan y la nena también hacen buen trabajo. Aunque lo encontré interesante, creo que también a la misma vez, pues, sufre del elemento que... Y yo sé que vas a disagree conmigo, porque a ti te gustaron la otra movie que voy a mencionar, pero sufre de lo mismo que yo pensé que sufre Omaha, que estuvo en Sundance el año pasado, y si no me equivoco, se ganó estos dos mismos premios. Que Omaha, pues, era medio... Bueno, por lo menos está un poco más solo, está mucho mejor. Pero yo creo que las dos son tan manipulativas en some sense, especialmente con el score, especialmente en escenas en específica. Si yo no sé si tú te acuerdas, Alejandro, que hay un diner scene en Omaha. Que literalmente es como un complete outburst y un complete change of tone de todo lo que ha hecho la movie. Y pienso que también esta movie pues tiene eso bueno, no quiero irme tan a detalle porque no lo ha visto, pero cuando ellos están arreglando el cuarto de la nena, que viene con with the scissors y pero yo pienso que ese tipo no sé, es como un complete shift hacia lo como mencionaste, lo melodramático, y no sé, como que yo estaba with the movie y empezaron a tirar ese tipo de escena in between y yo me quedé como que yo pienso que tú puedes hacer más sutil y pues go more to the point con lo de child trauma y shared trauma con mamá y hija y ese tipo de efectos sin ese tipo de escena. Yo no creo que tienes que rely on exagerarse un poco con ese tipo de escena. Yo pienso you can do better without it, porque la movie es subtle hasta quiet y focused hasta que se empieza a divulgarle en esa escena pues de no de violence, pero como que ese angst, ese inner angst y ese outwarding del angst que tiene la nena, la protagonista. Pero other than that, yo pienso que en verdad que es bastante efectiva, mucho mejor que pues Omaha last year. Y me estuvo bien curioso que ganó esos dos premios, ambos de los críticos y bueno, no los críticos, el jury y de la audiencia por ser de este tipo de tópico. La audiencia me sorprendió más, because es un tópico bien fuerte. Yeah, exactly. Y la forma que lo toca, I mean, I guess es fuerte for 2026 standards. Quizás es como que realmente es tame. We've seen actual worse, if you think of other movies que de Gaspar Noé variety. Exacto. That's actually worse. Pero the way that is. Yo creo que al poner una niña de 8 años observando eso es lo que lo hace como que eso es lo más interesante, eso es lo que hace la movie stand out hacia las otras que han tocado este tipo de tópicos. It does porque it commits to doing that y it's a very ballsy decision to do, pero I think it pays off como resultado. I think I agree contigo hasta cierto punto, como que sí entiendo que el aspecto melodramático might pull you out of it. Lo que pasa es que, por ejemplo, con la escena que dices de los scissors,
como que yo viendo, hasta mientras estaba viendo la película, me hacía sentido como una niña, basado en todo lo que ella está experiencing a través de la película, que she could end up doing those things, and acting and reacting that way. Como que sí, que era un poquito telegrafiado, que era un poquito obvio, especialmente Wonder Woman, donde ella corre al cuarto de ellos mientras they're doing something. Y hace lo obvio que iba a hacer, era como, ok, like it's obvious you're gonna get there. Exacto, se repite, yo creo que repite el punto mucho en eso. That is fair. Eso, ahí sí te la puedo dar. I don't mind que la escena esté porque it makes sense because if you're trying to meterte como que sort of in the psyche de la niña, pues eventualmente eso es algo que va a empezar a cuestionar. Porque si ella está viendo que este acto que vio que es horrible, pues tiene que tener una contraparte. Entonces ella, como nadie le explica, pues it makes sense that she would react that way. Claro, a tu punto, it is repetitive porque we had like 5 scenes que en esencia eran lo mismo. Era esta cuestión de cómo yo estoy aplicando esta experiencia negativa que tuve, este trauma, en algo que pues, generalmente no es considerado no es considerado malo versus lo que yo presencié y cómo pues, yo reacciono de esta forma, como tú dices, violenta, caótica ante eso. Eso sí que se repite, for sure, te la doy completamente. Pero creo que también, since it's sort of not trying new ground, pero since you're deeply exploring trauma en todas sus facetas, creo que también es importante también como que recalcar eso. Pero yo creo contigo, yo creo que even comparing con Omaha, que I like Omaha a lot, siento que esta película probablemente se va a quedar más en mi memoria y se va a retener más en mi cabeza que quizás Omaha did. So en esa es verdad, como que it's a very, very good movie. Vamos con la próxima. La próxima es Nuisance Bear. Bueno, Nuisance Bear es otro documental. Este se desarrolla, entendí que en esa frontera entre Canadá y Alaska. Y este documental es de este pequeño pueblo donde los osos polares se han vuelto muy comunes. Sobre todo, ¿verdad? O sea, este animal que siempre se ha considerado que está en peligro de extinción. Pues en este espacio en particular, pues ellos han hecho un esfuerzo tan grande para preservar a este animal que ahora precisamente el problema que tienen es que hay demasiados. Y el documental un poco lo que intenta es conectar cómo las autoridades actualmente están trabajando esta situación y cada vez que hay un oso polar en medio de la ciudad, pues cuáles son los esfuerzos que se llevan a cabo para poderlo llevar de forma segura a su hábitat natural. Y también conecta esta historia con las historias de las mismas comunidades. Sobre todo hay uno de los entrevistados es un inuit. Y en esta comunidad en particular, pues ellos han aprendido a respetar a los osos polares, tienen un acercamiento hacia este animal porque entienden su aportación y su espacio en nuestro mundo. Y pienso que lo bonito de Nuisance Bear es que primeramente tiene unas imágenes excepcionales de los osos polares, de este hábitat en particular, y cómo también documenta el turismo en esta ciudad. Me llamó mucho la atención que pues la gente quiere viajar a este sitio para ver a los osos polares. Y es interesante ver en acción este tipo de turismo que es tan específico de gente que simplemente quiere ir a ver osos polares, aun cuando en estas ciudades realmente no hay mucho más que ver o hacer. Pero es lo que mueve su turismo, es lo que mueve su economía. Y sí, al final yo quedé súper satisfecho con lo que quiso plantear el documental y entiendo que se llevó el premio del jurado en su categoría. Puedo entenderlo, ¿verdad? Porque es un proyecto bonito, es un proyecto bien hecho y aunque no plantea nada diferente, puede ser otro documental de National Geographic, sigue siendo un trabajo más que meritorio y a mí por lo menos me gustó mucho. Me pareció interesante porque, y esto pasa mucho con fiction, pero no sé qué también puede pasar con non-fiction, he pasado en un corto también del mismo nombre, dirigido también por los codirectores de Nuisance Bear. Parece que cogieron el mismo concepto del cortometraje, que el cortometraje se movió bien porque estuvo en TIFF, estuvo en South by Southwest, en True and False Film Festival, también se llevó un Canadian Screen Award nomination. So claramente como que
they realize we have something here that's interesting, let's expand on it. So, en verdad que fue bien hecho de parte de ellos haberse committed to doing un feature sobre el mismo concepto. Y yo creo que es eso, es como que aquí por lo que tengo entendido, parece que esto más, el cortometraje at the very least, lo hicieron más como un portrait de los polar bears y literalmente no tiene audio, no tiene diálogo. So it's just como que visuals. No sé si el largometraje también funciona de la misma manera o tiene un poquito de talking heads o voiceovers en la película. No, en el documental hay espacios donde documentan a los osos polares en su hábitat y pues no tenemos diálogo, pero se centra bastante en seguir, como te digo, a los seres humanos que controlan a este animal y que pues es un poco esa lucha, como las autoridades actualmente intentan controlar a los osos polares dentro de su mismo hábitat y cómo las comunidades indígenas de la región básicamente están diciendo no, lo estás haciendo mal, porque estás haciendo que el animal sea más peligroso y más violento. Entonces, de esas dinámicas es que se nutre este documental particularmente. Pues vamos con la próxima, que también la vistes. Háblame de One in a Million. Aunque American Doctor, que fue el primer documental que comentamos al inicio de este episodio, aunque ese me gustó muchísimo, One in a Million es el documental con el que de verdad conecté. Y es porque sigue en un periodo de 10 años a esta niña, más o menos desde sus 14 años hasta sus 24. Y vemos cómo ella y su familia tuvieron que emigrar de Siria por el mismo contexto de la guerra civil en Siria y cómo ellos encontraron un hogar en Alemania, que fue el lugar a donde emigraron. Es un documental que me recuerda un poco a algo como Hoop Dreams, porque también Hoop Dreams, que es un documental de los 90 que seguía a estos atletas, estos adolescentes que tenían ambiciones de convertirse en atletas de la NBA reconocidos, pues vemos como en un periodo de más o menos de 10 años, vemos cómo esos planes, cómo esos sueños, cómo esas aspiraciones cambian con los pasos de los años. Y eso lo vemos también en One in a Million, en la medida en que pues vemos que esta niña pasa de ser una niña a convertirse en una adulta y vemos los cambios en las diversas etapas. Vemos como, por ejemplo, su madre decide divorciarse, lo cual para estas personas en Siria hubiese sido impensable pensar en algo como el divorcio. Pero dada su circunstancia como migrante, pues vemos que su madre se divorcia, vemos que su padre resulta ser una figura maltratante, resulta ser esa misma figura de la que él mismo intentaba pues no serlo. Y creo que lo que me lleva a ver el documental y lo que me impacta es más allá de lo que tenga que decir sobre el conflicto en Siria, que se ha documentado por los años en cientos de documentales. Pienso que lo que tiene que aportar diferente es que nos está hablando de la situación del inmigrante, cómo pues eso impacta por completamente los sueños, lo que estas personas quieren con sus vidas. Se ve completamente afectado por el hecho de que han tenido que irse de su propio país. Y pienso que sencillamente es hermoso que este documental logra retratar de primera mano no solamente lo que pasa con esta niña, sino lo que pasa con toda su familia. Cómo cambian los contextos, cómo cambian las dinámicas entre ellos. Y me pareció hermoso cómo al final ellos les presentan a los mismos familiares estos cambios. Como básicamente les dicen, mira, eras tú hace 10 años atrás y tú pensabas de esta forma. Entonces, pues ellos ven que cambió completamente su perspectiva de lo que iba a ser vivir en este nuevo país. Para bien o para mal, porque el documental destaca ambas cosas, lo positivo y lo negativo de las condiciones de los inmigrantes. Así que, sin nada más que decir de mis documentales favoritos del festival, y entiendo que se llevó el premio de la audiencia en su categoría, puedo entender cómo emocionalmente las audiencias responden a un proyecto como este.
No, se escucha fascinante, sí. Lo tengo apuntado y para verlo cuando salga. Por el concepto de eso mismo, lograr poder encapsular 10 años de la vida de alguien o de una familia entera, eso es un gargantuan task. Especialmente cuando estás cayendo el trasfondo sociopolítico que estaban envueltos ellos. So, it looks very, very fascinating. Ok, vamos con la otra, que esta también estoy interesado en saber tu opinión sobre ella. Háblame de Public Access. Pues mira, Public Access, ¿verdad? Yo teniendo una preparación en comunicación, a mí me gustan mucho estos documentales que tienen que ver con la televisión, cómo ha evolucionado este medio, y particularmente Public Access se centra en un periodo en la televisión de Nueva York donde ellos tenían un canal de acceso público y cualquier persona que tuviera una idea para un programa de televisión podía simplemente ir a este estudio y grabar su programa. Podía ser a la hora que sea. Entonces, ¿verdad? Como consecuencia de este fenómeno tan particular, pues este Public Access Network comienza a tener la programación más random que tú te puedas imaginar. Entonces, ¿verdad? Tenemos de personas hablando de absolutamente nada en particular, simplemente un hombre con un teléfono en la mano. Este es el programa, como si fuese Ojeda en su momento. Vemos cómo se predominan contenido pornográfico, vemos cómo predomina toda una serie de programación que no tiene un propósito en particular, pero nutre la escena artística de un espacio tan creativo como Nueva York. Vemos que hay figuras como Basquiat, vemos que hay figuras como... No recuerdo bien los nombres en particular, pero hubo muchas figuras reconocidas en el aspecto artístico en Nueva York que tuvieron la oportunidad de participar de este fenómeno del Public Access y tuvieron sus propios programas, tuvieron segmentos. Y era eso, era toda una amalgama de contenido que no necesariamente tenía un propósito, pero explotaba la creatividad de todas estas personas, porque era contenido que nacía de, yo simplemente quiero hacer un programa donde yo voy a hablar con la gente. Entonces, una idea tan simple terminaba teniendo un efecto real en la medida en que las personas llamaban para participar de estos programas, patrocinaban este tipo de programación. Así que este fenómeno existió por mucho tiempo y es lo que el documental intenta capturar. Ese momento de el auge mayor, más o menos entre los 80, los 90, principios de los 90, y vemos cómo con el tiempo fueron saliendo networks como MTV que apelaban al tipo de programación que se veía en este Public Access Network. Lo interesante es cómo recopila, porque asumo que está recopilando mucha de este material que tenían en esa estación de televisión y como no fue básicamente perdido a través del tiempo. Esto es fascinante, pues uno pensaría. Sí, y honestamente no le hago justicia al contenido random que se creaba en este tipo de canal. O sea que nada más por eso creo que es un documental que merece ser visto para entender que este fenómeno ocurrió y que la televisión puede ser un medio sumamente creativo cuando pues se tienen las libertades para hacerlo. Vamos con la próxima. La próxima se llama Run Amok. Ya, esta ha causado mucha división. Pero yo pienso que yo creo que es de las más interesantes del lineup. No es que es una buena película, pero por lo menos es de las más interesantes. Se trata de una nena que está en high school y ella quiere para un aniversario de un school shooting que hubo hace 10 años atrás en su escuela, pues ella quiere hacer un musical reenactment de la tragedia que pasó. Y pues juega con ese elemento pues, de dark humor, pero mismo después tiene drama y tiene el trauma de ella, tratando de uncover lo que sucedió ese día, porque su mamá falleció en ese shooting.
Y después ella se da cuenta que ella cuando chiquita también estaba en eso, pero ella no se acordaba porque she was a baby. Ella también estaba en esa situación, so también está like dealing con ese tipo de situación, like está tratando de cómo organizar esto, pues tiene el school board como que diciendo, ¿por qué tú vas a hacer esto? Like esto es una horrible idea, like, y ella pues quiere like, en verdad, like quiere que todo el mundo pues like, y quiere like, el catharsis de like, de surpass esto y tackle que esto es algo porque sigue sucediendo, even though que pasó 10 years ago, pues todavía like es algo que es una situación que todavía pues like es algo que we need to confront. Y después empiezan a jugar un poco con tener o sea que está el PTA, Parent Teacher Association, pues ellos ponen el PTAA, el Parents Teacher Armed Association, y empiezan a jugar con ese tipo de cosas, y es weird. Tonally, es so weird, porque claro, teniendo elementos musicales, tiene el dark comedy, que no es jet black comedy, es como el dark comedy, es como algo light, pero a la misma mente like, indagando con esos pues comic y dentro de la situación que están hablando, que es school shootings y eso, y gun control, gun violence. So, tienen esos más elementos pues dramáticos, like el después también coming of age, y es como medio weird cuando trata de like, en un momento like hace esto, después hace lo otro, y like de la forma que like llega a ese a cada tono scene by scene es como bien no es migraine inducing, pero es como bien jarring. Fue de cualquier manera, lo encontré bastante interesante. Like, era de las pocas películas que estaba en el US Dramatic Competition que en verdad tú puedes decir como que coño, like, por lo menos es bold enough para tratar de hacer algo que, claro, se ha visto like, películas que son dark comedies que like, tratan de dig fun a todo tipo de situación, pero no sé, like, por lo menos like, encontré el concepto, pero curioso, interesante. Claro, el approach y la forma que lo ejecutaron no es la mejor, pero yo, at least, puedo decir que tuvo mi interés por la película entera, aunque el, pues, tonally y script-wise, pues es medio clunky, pero at least, pues, like, me cautivó. Esta entiendo yo que está basada en un cortometraje, creo que será el 2023, era shortlisted para los Oscars. So, again, presumably la directora pensó lo mismo, como que, this is a good concept, let me develop into a feature. And interesting lo que tú dices de que es tonally como que odd and inconsistent y divisive, porque voy a Letterboxd y literalmente Está en el mismo medio, like literalmente it's está en very un interesting. 2.8. Yeah. Sí, it's interesting. Hay una persona que escribió aquí, me gusta porque se parece mucho a lo que estabas diciendo, decía, love the concept. Thought this was going to be my shit, but missed the mark for me. Found the directing and acting to be totally odd, que fue lo que tú dijiste. Yeah. The student supporting actors seem to be in a comedy of their own, while everyone else seems to be in a film about grief and catharsis. Sí, básicamente, like, porque el supporting cast está ahí literalmente como, like, mismo, like, como si fuesen, like, whatever people. O sea, como en verdad los tienen ahí haciendo nada, toda esa conveniencia de los personajes principales, mientras ellos están dealing con el catharsis, like, ellos no están, like, ellos dan a veces prompts de situaciones y del tópico, like, a veces ellos, like, indagan de gun control y eso, pero como que, like, es todo a base del play que está haciendo la muchacha, bueno, las dos muchachas, las dos leads. O sea, que nunca es como que salen de ellos mismos, es todo a base de, like, es como puppeteering, like, literalmente, like, están las dos muchachas y ellos son como, like, sus puppets, like, ellos no lo exploran en absoluto, ellos no dan sus personal takes acerca de todo, y like, y mientras tanto, pues los principals, pues la familia que sufrió por eso, like, por esa misma tragedia, o sea, que perdieron a family member hace 10 años, pues, like, están en ese catharsis y se siente bien raro, like, una esperaría que, like, explorarían algo más colectivo y de ese collective, pues, llegue a ese catharsis, pero no. Y llega un final que el final lo encontré bien
even weirder, like they're even more odd de lo que estaba haciendo lately. En verdad, yo me quedé como que este es el final, like it can't be. Y pues salieron los créditos y yo, oh. Yeah. Whatever, sure, like, está bien, like, a lo que tú quieras, entonces, pincha era. Okay. Pero, again, sí, como mucha gente ha dicho, yo creo que mucha gente está on board con el concepto, pero es el execution que, like, literalmente daña todo. Pero at least puedo decir, like, okay, claro, hablé de Bedford Park, prefiero Bedford Park. Go as a movie, sí, voy a rewatch one of them, pero voy a, like, esas como, like, en cuestión de todo, like, it's the better film, pero yo pienso que esta es la más interesante de las que vi, por lo menos de US Competition. Esta. Bueno, y Josephine, claro, pero, sí. O sea, pero por lo que tiene Josephine y Run Amok, claro, no hay que compararlas, pero es que tienen conceptos interesantes o tienen perspectives interesantes. No es como las otras que son like vanilla films, claro, like, claro. O like películas que son bien Sundance typical. Sí, que es más de lo mismo que exacto, pero pues Ron Amok y Josephine pues tienen perspective y conceptos que like uno puede decir como que, mano, like there's some thought, like en verdad like le dedicaron un poquito de cabeza, like pensaron un poco y pues se siente fresh dentro del lineup, aunque no sea pues lo mejor del mundo, pero still por lo menos ahí en esas dos películas, aunque no, bueno, Josephine like fue la más acclaimed, pero por lo menos con Ron Amok, que no fue like es la más la que está teniendo mucha polémica, like, la que está teniendo mucho like hate, pues por lo menos tiene algo que brindar a la mesa, even though like execution wise pues está poor. Creo que el problema también está en pues hacer una película que más o menos in a sort of quirky way está dealing con algo bien serio que es like, you know, school shootings. Yeah. En Estados Unidos específicamente, pues I think innately it's going to be very divisive no matter how you try to spin it. So I can understand el divisive nature, pero a tu punto, it does sound like an interesting concept, como que smashing up lo que sería, que sé yo, Glee con school shootings o Columbine, o que sé yo, un theater camp con Columbine. It's a weird concept. Fíjate, eso mismo, mucha gente comentó que, like, vi comments de que el tono de theater camp, ponlo, pero hablando en vez de, like, theater camp as a whole, pero con, pues, school shootings. Y con trauma y con catarsis y eso. So, yo creo que esto lo puedes like catch. Yo creo que adivina con qué canción acaba la movie. I don't know. Something like Killing Them Softly, something crazy like that. No, o sea, bueno. Fíjate, esa canción la cantan. Pero, oh my God. I said that kind of jokingly. Sí, pero piensa aún menos subtle. Piensa aún menos subtle. Ok, Bulletproof. Okay. What? Termina con oh my God. Los credits, the credit song es Bulletproof. Yo como que yo me quedé como que mano, okay, por lo menos hay un poquito de boldness aquí, aunque bien jarring, pero like mano, that's bold. Tú sabes que si esta película fuese jet black comedy al estilo Ari Aster, yo creo que funcionaría un poquito mejor. Vamos a hacer con la próxima. Vamos con The Best Summer. Bueno, pues había mencionado Anti-Heroine y pues mencionó otro music doc, The Best Summer, de Tamra Davis. Y esto está interesante porque este documental no se iba a dar a cabo si no fuese por los LA wildfires que sucedieron, ¿cuándo fue? Two years ago, a year ago, sí, más o menos. Yeah. Porque ella estaba pasando los wildfires y ella pues tenía que irse a su casa y pues ella estaba searching like qué llevarse, qué no, y entonces ella encontró a box of like recordings, VHS tapes y un montón de cosas, y eran de un verano de 1993 si no me equivoco, y ella los cogió y lo empezó a ver, lo empezó a rewatch y se dio cuenta que coño, like these were like fun times, like en verdad, like esto era un tiempo que I had the time of my life, no estaba pensando, like todo era like enjoying myself. Y entonces pues The Best Summer es un summer pues en 93, bueno, more or less, porque yo explico ahora, de ella cubriendo un festival
en Australia y eran los 90s y pues en los 90s pues estaba subiendo pues las bandas como Beastie Boys, que sí Sonic Youth, estaba Foo Fighters, estaba Pavement, estaba Beck, estaba Bikini Kills, estaba un poco de punk, un poco de hip hop, estaban todas esas bandas tan creativas y que estaban subiendo en ese momento. Y pues ella estaba on tour, so tú ves backstage moments, ves concert footage, ves interviews y esto a perspectiva de no es reflecting on the past, pero es como que te está immersing en ese mismo momento, pudiendo tener perspective de una fan, de alguien que le gusta esas bandas, que adora esas bandas, que really enjoys the music. Y claro, de cualquier manera se va a sentir nostalgic porque es literalmente recordings, re-recordings, viendo el backstage footage de todo esto, de todos los recordings, ella poniendo, mixing and matching them, whatever, pero lo que me interesa mucho, bueno, además de las bandas, porque a mí me encanta Sonic Youth, a mí me encanta Bikini Kill, a mí me encanta Beck, o sea, a mí me encanta Pavement. Nosotros hablamos como por una hora del documental que tiró Alex Ross Perry de Pavements, que también excelente. Pero, además de eso, que a mí me interesan esas bandas un montón. Mano, el approach y el reasoning de por qué llegó a cabo este documental, o sea, porque si no fuese por esa tragedia, no, ella no iba a encontrar eso, no iba no le iba a motivar a que hiciera ese tipo de proyecto, ese reflection de coño, mano, mira que encontré, y si eso por algún chance se quemaba, ¿qué iba a pasar? O se perdía, no iba a tener esto, todos esos memories de un verano que es un festival que nadie sabe mucho de él, que yo empecé a leer de eso después de que vi el documental y es tan weird que un festival en Australia con bandas mayores de los 90s and early 2000s se fue bien desapercibido, nadie sabe de eso. So me está bien curioso que gracias a el power pues de archiving y pues securing pues footage y eso pues wow, tenemos estos momentos pues resurrected y me gustó mucho ese aspecto. Yo sé que mucha gente que no le interesa para nada estas bandas o de esto pues no le va a coger mucho el gusto como yo, pero still yo pienso que es un testamento pues hay recovering siempre recording y siempre tener esos recordings guardados porque son memories de mucha gente, lo más seguro gente que vivió esos momentos tienen esos memories en sus cabezas o en sus corazones, pero viendo esto resucita eso y gracias a eso pues brinda más información y ayuda a gente a recall things no sé no sé lo encontré bien curioso y lo encontré bien interesante, más las bandas a mí me encantan, so era bien fácil, era un easy liking que para mí la persona que archiva en mí, right? La persona que le gusta archivar todo, que tengo como 30 hard drives al frente mío, this tickles my fancy, porque me gusta esa cuestión de poder como que coger pietaje viejo y poder reestructurarlo y reformatearlo a algo nuevo. And this idea de como tú dices de que because of this tragedy fue que pudo uncover esto que ya había grabado hace 3 décadas atrás y hacer algo con eso, me resulta fascinante como concepto y como experimento creativo de parte de ella. And that's cool porque también ella más o menos estaba in the industry, so poder estar como que cerca de esas bandas y poder tener ese introspection de coger pietaje viejo y reformatearlo y reestructurarlo con las experiencias y el talento que ella tiene currently, como que está interesante reaplicar eso y construir algo con ese pietaje. Yeah. So it does sound very fascinating de parte de ella. También creo que fue una documentalista que hizo un documental de Basquiat también. So she's obviously a person que ha hecho documentales anteriormente, so sabe el formato, sabe la estructura, cómo hacerlo. So en ese sentido, that's kind of cool. Que ya pudo, ¿verdad? Amidst the tragedy, pudo haber cogido este footage y hacer algo interesante con eso. So tengo lista. Vamos con la próxima. La próxima es To Hold a Mountain. To Hold a Mountain es otro documental, pero en esta ocasión se centra en una familia, particularmente esta madre y su hija, y ellas son
pastoras, pero no en el sentido pues religioso, sino que tienen esta granja llena de ovejas, producen todo tipo de productos con sus ovejas. Y nada, lo que el documental decide destacar es en primera instancia la lucha que está teniendo esta familia con el hecho de que NATO, la organización, ellos quieren utilizar esa montaña como una especie de, pues para probar armas, para hacer todo tipo de ejercicio militar. Nada, el asunto es que en el documental vemos cómo la comunidad se une para luchar contra este asunto. Y vemos también de forma paralela cómo se documenta la vida de esta familia en la montaña. Primeramente tengo que decir que ese probablemente es uno de los lugares más hermosos que yo he visto en cualquier sitio. O sea, de verdad es un espacio sumamente hermoso y el documental se luce mucho fotografiando este espacio. También vemos cómo la familia, en primera instancia dije que era una madre y su hija, pero vamos descubriendo a lo largo del documental que realmente ella no es su madre, que simplemente es esta figura que la terminó cuidando a ella por circunstancias de la vida misma. Y vemos cómo el documental de forma inesperada, esto se comienza a grabar pensando que lo importante es la lucha que se está dando en este espacio, pero nos llevamos del documental que esta familia comienza a procesar diversos traumas, diversas situaciones frente a la cámara y ¿verdad? Se contempla el documental también como un espacio hasta cierto punto terapéutico para que esta familia pueda resolver asuntos que nunca han resuelto. Así que si hay algo que me llevó del documental es que hubo momentos donde yo cuestioné hasta qué punto esto era un documental o era ficción. Son unas imágenes tan hermosas, son unas composiciones tan bien pensadas que hay momentos que tú dices, no, esto tiene que ser ficción. Así que creo que eso es lo más que puedo destacar de este documental, que la puesta en escena está tan bien lograda que uno hasta se cuestiona si es ficción o no lo es. Así que me parece hermoso eso. Está interesante. Un aspecto que siempre los documentales tienen es que se pueden librar de estructura formal, tú sabes. Claro, hay una estructura que tú puedes imponer en un documental, pero el beneficio que tiene el documental siempre es que tú puedes, because of the nature de que tú estás grabando algo que está pasando al momento, ¿verdad? Tú no puedes prescribe, tú no puedes schedule, tú no puedes como que pretender adivinar cómo va a terminar tu historia, ¿verdad? Ese sense of discovery también se puede representar mucho también en los visuales y como resultado hay muchas formas bien atípicas en que tú puedes contar una narrativa. Eso a mí me gusta y yo siempre admiro también los documentales que, como tú bien mencionas, tienden a tratar de contar sus historias de la forma más diferente o única que pueden hacerla. So, eso está súper cool, en verdad. La tengo también en lista para verla. La próxima película es Union County. Okay. Union County, que esa la vi porque estaba Will Poulter en el rol protagónico también con, I think Noah Centineo estaba también ahí, pero realmente lo hice por Noah Poulter. Está dirigida por Adam Meeks, que entiendo yo que esto es su ópera prima también, y es basado, again, como siempre pasa, en un cortometraje del mismo nombre. Está interesante porque se está tratando de esta comunidad, no comunidad, pero esta gente que está en este sort of country mandated como que drug court program, en la cual ellos tienen que una vez a la semana ir a donde un juez y la gente que son como que sus sponsors y básicamente decir qué están haciendo, es como que cómo se están portando, si están siendo a net good en la sociedad, en la comunidad, si no están consumiendo drogas, si están cayendo un poco, tienen que decirlo, y es todo esto para kind of avoid tener que volver a recaer en cárcel por algún crimen que estén haciendo. Y todo esto también era porque, si no me equivoco, en Ohio estaba
estaba teniendo este upsurge en opioids y pues mucha gente se estaba poniendo súper adicta a ella. So esto era un programa para, instead of just locking them away in jail, pues estaban buscando un type of reform. Y está súper nice, está súper como que endearing about it. Como resultado, pues entonces la película trabaja con Will Poulter como ese muchacho que está tratando reform, está trying to get better y demás. Y Noah Centineo es como que el hermano sort of rebelde que ha estado en el programa por un tiempo y él trata, pero no puede, que sí o qué. Entonces estamos tratando de tocar estos temas de pues, la adicción, de trying to overcome it, de una forma que la hemos visto anteriormente, eso no es como que la cosa más revelatory en cuestión de originalidad, pero creo que en el sentido de empatía y de cómo lo ejecutan, creo que hacen un buen trabajo en ella. Me recordó mucho a la película Sing Sing, que salió hace like a year or two ago. Y es curioso because cuando yo me puse a indagar un poquito más en lo que había hecho el director, me percaté que el director trabajó, o si no fue un productor, y eso lo voy a buscar ahora porque I'm almost certain que si no fue un productor, fue un escritor o algo. Uno de ellos trabajó en Sing Sing. Creo que fue el editor. I don't know. It was somebody. Era como un corillito y uno de ellos también creo que trabaja en Sing Sing. Y es bien curioso porque entonces Union County, mucho de la gente alrededor en la película, muchos de los secondary characters, supporting characters, son realmente gente de verdad que está en el programa currently. Que fue el mismo, como que, no el mismo gimmick, pero la misma line of thought y philosophy que hicieron con Sing Sing. Y creo que resultó por una película que se sentía, como pasa con Sing Sing, bastante auténtica y bastante grounded y real y sensible ante esta gente que está overcoming estos percances que han tenido en su vida. Y creo que eso es lo más que me atrae mucho a la película, este sentido de humanidad y sensibilidad ante estas situaciones complejas que tú estás pasando, la cuestión del drugs y cómo esto afecta both yourself and your surrounding people. Ese sentido de tratar de overcome it de una forma más empática con como que este judged drug court program, lo sentí bastante único e interesante, porque realmente no estoy muy verso en estas cosas, pero no sabía que era algo que pasaba. Yo generalmente pensaba en la forma cínica mía, es que simplemente, pues, estás drogadicto, whatever, y simplemente te tira y no hay un tipo de trying to get you into a program to make you get better, ¿me entiendes? Y tratar de mejorar. So encontré eso interesante y me fascinó que el director pudo como que expandir en su cortometraje de una forma bastante interesante, bastante humilde y bastante empática. Y me gustó mucho como resultado. Está bien, bien, bien lograda. Y finalmente, la última película que tenemos aquí para discutir es Z, la nueva película de Kogonada. Kogonada ha hecho After Yang, hizo A Big Bold Beautiful Journey. Es un director que originalmente no dirigía, sino él hacía video essays en YouTube y todo eso, que that's how I know of him beforehand. So, como que hacer esa transición a empezar a hacer features independiente y luego con dinero y todo eso, pues it's interesting. Z, pues es interesante porque it's sort of like a back to basics de parte del director, en la cual él está yendo más minimalista, más micro-budgeted en su approach y decidió hacer como que sort of soft drama, character study, sci-fi movie de esta niña en Hong Kong que está perturbada por visiones del futuro a través de un día de su vida en la cual ella está viéndose a sí misma pero como que en el futuro y está como que bien confundida ante eso y a través de eso pues ella empieza a conectar con gente que está viendo su trayectoria que empatizan con sort of illness que está teniendo ella currently, de poder percibirse ya en el futuro. No se puede decir mucho más antes de eso, más allá de eso, porque realmente la película es eso, simplemente una exploración de memoria, de emoción, de familia, de amor, de soledad, de depresión. Pero realmente lo que más me llevé de la película realmente fue que se sintió como una carta de amor de Kogonada hacia Hong Kong. Mucha de la película, al situarse de ahí y hacer una película claramente con presupuesto bien, bien bajo, aprovecha mucho para diseñar un tipo de soundscape que complementa los visuales de Hong Kong. Un Hong Kong que vemos
en tiros amplios, con mucha gente caminando a través de ella, viendo el cityscape y contrastando sonidos de la ciudad con visuales minimalistas, simples, pero que son bastante efectivos. Y se utilizaba mucho para hacer tipos de chapter breaks ante la historia del personaje protagónico de Z, contándose a través de su día en Hong Kong. Está bien lograda en ese sentido. Siento que esa es la parte que más me afectó y más me funcionó. Pero sentí que como película que quería tener este sort of bold sci-fi concept, falló. También porque como era un concepto demasiado sencillo y estaba tratando de ser más profundo de lo que era, creo que esa fue la falla más grande que tiene la película, because it's not as clever as it thinks it is, but yet it insists that it is. Y creo que ese es el problema que tiene. Tiene un gran twist que revelan en el tercer acto que yo me quedo como que, but I know that, porque siento que era bastante obvio, porque la forma que está construida la historia y la gente que ya she discovers along the way, es obvio que esa gente tiene un impacto en su vida más allá y es bastante obvio el impacto que van a tener. So, el hecho de que Coconada, I guess, no confiaba en su audiencia a ser más inteligente y poder cachar eso de antemano, pues como que me baja un poquito la experiencia que tuve con la película. Si algo tiene la película, pues it looks freaking beautiful. Se ve súper bien. A mi entender, tengo entendido que creo que la persona que dipió la película también dipió la película de Raiza Bonet de Trenzada, which is very interesting porque ellos son colegas de NYU. Viendo esto, yo vi también un corte hace un tiempito atrás de Trenzada. La cinematografía definitivamente resalta en esta película. Like, it's one of the elements que se ven súper bien en la película. Por ejemplo, la dirección de Michelle Mao, I think que está bastante bien lograda. Creo que el material no le hace justicia a su capacidad de actoral que tiene ella. But I think she does a good job de como que tratar de encapsular como que este trauma que ella tiene y este como que lost perception of herself. Y lo vemos también bastante interesante cuando ella está teniendo este pequeño momento íntimo que está hablando en el gravesite de sus padres. Sentí de los pocos momentos donde sentí como un nivel de autenticidad y algo earnest que quería hacer con el material, pero for the most part la película también, como me pasó con Hot Water, se sintió aimless, se sintió floaty, sintió que con nada estaba simplemente tirando a bunch of stuff to see what would stick. Repetía mucho los tiros, que para mí eso es un pet peeve más a lo personal mío, pero yo siempre voy con la perspectiva de que if you're doing more with less, but at least como que benefíciate de eso, como que either graba mucho B-roll o juega mucho con el pietaje que tienes, tírate no quiero decir a Terrence Malick, grábate 800,000 rollos de fílmico, pero como que utiliza el hecho de your atypical form of shooting the movie a tu favor y en la edición juega con el material que tienes, pero sentí que jugué el material as a result de que la película de por sí parecía que no tenía sentido. Y en el edit él estaba tratando de buscarle coherencia a la película. Y eso me sacó de la película porque no se sintió que estaba pensada con la idea de que voy a jugar esto en edición, sino que es que él parece que hizo la película y se dio cuenta, diablo, this is not working. How am I going to force feed you estos momentos dramáticos que no me dio la tarea para grabar o acentuar, pero voy a acentuarlo con tiros que has visto 7 veces ya a través de la película? And again, it's a pet peeve, pero afecta mucho porque it shows me como que un sense of direction que está missing en la pieza completa. Se sienten las intenciones, se sienten nobles, se sienten como que, there's a sense of empathy que yo puedo percibir en la película, pero no se sintió como cuando vi After Yang, que se sentía como que of an assured filmmaker que cogió un concepto de sci-fi y supo exprimir el jugo con eso y le resultó efectivo. Se sintió como alguien que se sentía todavía aimless y leí mucho de que este era el return to form de Coconada y que sí o qué, and this is a return to form y no sé qué diablo, pero realmente me sentí como que no, I feel like he's still a bit lost en lo que él quiere hacer next. Y con eso terminamos la cobertura de Sundance 2026. Brian, ¿dónde la gente puede conseguir? Por el momento, ¿verdad? Pueden continuar siguiendo las páginas de Entusiasta, particularmente en Instagram. Y pronto esperamos, ¿verdad?, regresar con nuevo contenido.
Ahí me puedes seguir en cinemaspodcast.com, en todas las redes sociales. Así que nos vemos en la próxima. Bye. By the way, Héctor se le tumbó la internet porque la internet de Puerto Rico es una mierda. Bye.